Hola, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esta teleclínica ECO, que en esta oportunidad nos vamos a dedicar al tema del síndrome post-COVID. Pusimos un título que nos pareció pertinente, que es ¿cómo vamos con el post-COVID? Porque en realidad ha ido y venido este tema. Tuvimos un primer empuje de post-COVID y vamos a ver ahora en qué situación estamos, qué experiencia pudimos recoger del post-COVID en nuestro medio. Para ello hemos invitado a dos grupos de trabajo que se han dedicado a asistir pacientes que tuvieron COVID y a recabar información y han sistematizado la información de los pacientes que asistieron. Un grupo corresponde a la Asociación Española, que es una institución privada de asistencia médica del Uruguay, y que vamos a tener una presentación de la doctora Melina Rubiños y de la doctora Virginia Burdín. La doctora Rubiños es internista y la doctora Burdín es residente de neumología de nuestra institución. Por otro lado, tenemos el grupo del Hospital Pasteur, de la Clínica Médica 2 de la Facultad de Medicina, donde va a hacer una presentación la doctora Agustina Leita, que es residente de medicina interna, y el doctor Mauricio Maral, que también es internista, es neumólogo y es profesor adjunto de clínica médica. En esta oportunidad nos acompaña coordinando la doctora Alba Miranda Sola, nos acompaña desde la Universidad Johns Hopkins. Ella coordina un grupo, dirige una clínica de post-COVID, así que seguramente nos puede enriquecer mucho con sus experiencias. Desde ya les agradezco a todos la participación, les recuerdo que tenemos traducción simultánea, les pido por favor a los presentadores que hablen despacio y que no utilicen demasiadas abreviaturas, que suelen confundir a todo el mundo, entonces la traducción se hace más sencilla. Bueno, bienvenidos todas y todos, y empezamos con la primera presentación, que es la del grupo de la doctora Rubiños y la doctora Burdín. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como decía Álvaro, nosotros formamos parte de un grupo, de un programa de seguimiento post-COVID, una institución uruguaya de Montevideo. Es un grupo interdisciplinario, los nombres que ven al pie de la presentación son los nombres de los integrantes de este grupo. Yo soy internista, la doctora Burdín, como decía Álvaro, es residente de neumología, la doctora Cecilia Cadecián, fisiatra, y la licenciada Sandra Tourón, desde el área de salud mental, licenciada en psicología. Desde ya agradecemos la oportunidad de compartir nuestra experiencia en esta área. Para empezar, bueno, queríamos un poco contextualizar el conocimiento en este tema, desafío, ¿verdad? Y algo que no es para nada fácil, pero bueno, de alguna manera intentamos transmitir o sistematizar un poco en qué estamos con este tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos post-COVID? De post-COVID es como la pregunta más difícil, ¿verdad? Desde aquellas primeras olas que abatieron diferentes lugares del mundo, empiezan a aparecer esos pacientes que persisten con síntomas o no resuelven la enfermedad, y a punto de partida de esta visualización o este hallazgo, se empieza a tomar este tema con preocupación y a definirlo, ¿no? A definirlo, empiezan a aparecer diferentes nomenclaturas, definiciones y conceptos, muchísima literatura publicada, compleja, que si bien ha aportado muchísimo, también ha complejizado el tema. Acá traemos un punto relevante, que es la definición que hace la Organización Mundial de la Salud en octubre del año pasado, en octubre del 2021, y que en ese momento empieza a hablarse de este tema como condición post-COVID, creo yo, haciendo referencia a este tema, pero particularmente dirigido a lo que entendemos como lo que podría ser un síndrome postviral.
Voy a decir los puntos claves de esta definición, que están ahí, ¿verdad? Que afecta a personas con historia presunta o confirmada de infección por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después de contraer la enfermedad, que los síntomas duran al menos 2 meses y que principalmente están centrados en fatiga, disnea y disfunción cognitiva, u otros síntomas que afectan considerablemente la calidad de vida o su capacidad funcional. Un punto relevante es el hecho de no se explica por un diagnóstico alternativo y pueden ser persistentes o de nueva aparición, así como tener una evolución fluctuante. Esta definición ha sido bastante controvertida porque parece apuntar sobre todo a una condición posviral, atrás de la cual hay muchas posturas o planteos teóricos fisiopatológicos, y al respecto de esto me gustaría hacer algunas consideraciones. Este tipo de entidades no son nuevas, ¿verdad? Son conocidas, conocemos otras enfermedades virales que también pueden generar síntomas prolongados en los pacientes, como puede ser la infección por citomegalovirus, lo que muchas personas llaman la enfermedad de Lyme crónica, entre otras, ¿verdad? Lo que pasa con esto es que esto se da en un contexto o en un fenómeno, en el contexto de un fenómeno mundial que tiene otras características. Y en ese sentido importa destacar algunas experiencias vividas como han sido la experiencia o la epidemia de Zika, chikungunya, otras formas de coronavirus, incluso la epidemia de gripe española que también generó esto. No es lo mismo que uno encuentre un paciente que tiene síntomas compatibles con un síndrome posviral aislado, en un contexto epidemiológico tranquilo, normal, que cuando uno ve este fenómeno en el contexto de una epidemia, de un gran número de casos, o como es el caso del COVID-19, en el marco de una pandemia mundial con las características que todos conocemos. De manera que eso, haciendo referencia a la condición post-COVID como fenómeno post-viral. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad el fenómeno es mucho más complejo, porque la importancia de poder definir bien estos conceptos radica en que podamos tomar estrategias para abordarlo. Y ahí está la clave en poder comprender el fenómeno más allá de la condición post-COVID como fenómeno post-viral. La complejidad de ese fenómeno obviamente está dada por su dinamismo, por olas de muchísimos casos, fallecimientos, pacientes graves, y el inicio de la inmunización de la población mundial y un cambio permanente en esas condiciones epidemiológicas. Entendemos que la pandemia genera un fenómeno complejo que atraviesa todas las trayectorias vitales del individuo, ¿verdad? La trayectoria familiar, laboral, no solo la trayectoria de salud, de manera que el impacto que eso tiene en la salud de las personas es bastante más complejo que mirar un fenómeno, un síndrome posviral aislado. ¿Cuál sería el desafío? Bueno, comprender de alguna manera la complejidad de este fenómeno y los diferentes fenotipos de pacientes que podemos ver en el contexto de este abordaje. Vamos a ver, en algunos casos, pacientes que cursaron enfermedad grave, enfermedad crítica. Esos pacientes pueden tener un síndrome postcrítico ya definido previamente y comprendido antes de esta pandemia. Esos pacientes pueden tener secuelas de la enfermedad grave. Esos pacientes pueden desestabilizar enfermedades crónicas, o estos pacientes pueden desencadenar nuevas enfermedades latentes, y quizás el virus puede haber tenido una incidencia en eso. Y por otro lado también tenemos, obviamente, esta prevalencia de esta condición post-COVID como un síndrome post-infección o post-viral. Creo que la clave está en la habilidad clínica de poder discriminar todos esos fenotipos de pacientes con los que nos enfrentamos para poder darle un abordaje individualizado a cada uno, porque algunos se van a beneficiar de algunos tipos de tratamientos o de rehabilitación y otros de otros.
la verdad, lejos de querer confundir, queríamos un poco trasladar este concepto de una forma sencilla y rápida, lo cual no es fácil, pero por aquí nos quedamos con esto. Nuestro programa de seguimiento post-COVID es un programa interdisciplinario, está gestionado o coordinado principalmente liderado por el Servicio de Medicina Interna y por las especialidades involucradas, más afines, como la neumología, la fisiatría y la salud mental. Integran este programa de seguimiento 3 grupos interdisciplinarios que funcionan en consultorios sucesivos. El paciente va pasando por cada una de las áreas en la misma consulta, y como dije antes, está integrado por un fisiatra, un psicólogo, psicóloga, un médico internista y un neumólogo o neumóloga. Lo que queremos compartir con ustedes es nuestra experiencia, que es la experiencia de uno de los 3 grupos. Es un abordaje descriptivo de las características clínicas y el proceso asistencial de todos los pacientes asistidos por nuestro grupo entre junio del 2021 y enero del 2022 en Montevideo. Las imágenes que ven en la presentación hacen un poco al escenario de lo que vamos a describir. El periodo es justamente junio de 2021 a enero del 2022. Y estos gráficos, estos 2 tomados de las estadísticas del Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos COVID en Uruguay, muestran las 2 grandes olas que marcaron nuestro país, la primera justamente entre febrero, marzo y julio del 2021, y la segunda en enero del 2022, y vemos que el periodo nuestro de abordaje está claramente marcado por el post-COVID de esa primera ola, que como todos sabemos fue la más devastadora para nuestro país, la que registró el mayor ingreso de pacientes a CTI y de fallecimientos. De manera que eso le da un marco o un escenario un poco contextualizando lo que hablábamos antes, ¿verdad? Por otro lado, destacar que en este momento, al comenzar o al desatarse, esa primera ola, nuestro país recién comienza la inmunización. De manera que eso también aporta al escenario. Sabemos que la inmunización y las medidas de prevención de contagio de la enfermedad son las principales medidas de prevención para prevenir también el desarrollo de condiciones post-COVID. Lo que hicimos, a grandes rasgos, fue una revisión exhaustiva de las historias clínicas de 80 pacientes, que fueron los 80 pacientes asistidos en este periodo por este grupo, y lo que sí queremos destacar es que contamos con una historia clínica electrónica que tiene el registro de absolutamente todas las consultas realizadas por el paciente, ya sea telefónicas, presenciales, tanto a nivel ambulatorio, la internación sanatorial, y fueron registradas todas las consultas que realizó el paciente en el periodo sintomático, no únicamente el abordaje que hizo el programa. Esto es importante, porque no todos los pacientes pudieron acceder rápidamente al programa, y los pacientes realizan múltiples consultas a todos los niveles, y realmente para poder acceder a los datos era importante una revisión total de las consultas, de sus tratamientos recibidos y de sus estudios realizados. Bueno, buenos días. Siguiendo un poquito, plasmando lo que encontramos, en realidad, repetir que bueno, el número de observaciones que tuvimos fue de 80 pacientes, y el género que en 2/3 de nuestra población se observó fue el femenino. Eso condice con los datos a nivel mundial. Lo que sí tuvimos fue una media de 53.6 años de los pacientes, que es un poquito más elevada de la mundial, pero en sí lo que queríamos destacar es eso, ¿no? Que el género femenino fue el predominante. Cuando hablamos del diagnóstico, importante destacar que el 100% de nuestros pacientes tuvieron diagnóstico molecular, tanto por antígeno, que bueno, que fue la mayoría, no hay tanta diferencia con el antígeno y PCR, pero tenemos el 100% diagnosticados. Esto es importante porque, como todos sabemos, a nivel mundial, en el pico de la primera ola, se imposibilitó en muchos países tener este diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando el paciente estaba sintomático, en el contexto epidemiológico que vivimos,
se decía que, bueno, tenían el diagnóstico de COVID sin diagnóstico molecular. Nuestros pacientes tienen todos este diagnóstico y cuando vemos el tiempo transcurrido desde el diagnóstico a la primera consulta con nuestro equipo, encontramos una mediana de 110 días, lo cual en realidad es más de 3 meses, que es lo que se espera que en menos de 3 meses el paciente pueda tener una consulta apropiada en un programa de seguimiento para diagnosticar un síndrome post-COVID. Pero bueno, la mayoría llegó a nosotros con 110 días de mediana. Cuando nosotros fuimos a revisar las historias teníamos como la idea de que la mayoría, como fue una época de mucha gravedad, mucha hospitalización, tanto en cuidados moderados como en cuidados intensivos, habían sido derivados de esos mismos servicios. Entonces, revisando las historias, lo que encontramos, para nuestra sorpresa, es que la gran mayoría habían sido derivados desde policlínicas, lo cual es muy importante ver que todo el sistema de salud tenía noción de este programa y había podido derivar a nuestros pacientes. Cuando vemos las comorbilidades que presentaban los pacientes previo a tener la infección por COVID-19, también notamos que fueron las mismas que están descritas que llevaban a los pacientes a tener un COVID de mayor gravedad, tales como, en primera instancia está el sobrepeso o la obesidad, hipertensión y diabetes. Cabe destacar aquí que nosotros, como decía Melina, hicimos la revisión de las historias y tenemos lo que documentaron nuestros colegas en todas las historias. Entonces hay cosas que pueden estar sobreestimadas o subestimadas, pero en sí lo que encontramos fue sobrepeso, diabetes e hipertensión a la cabeza de las comorbilidades que presentaban los pacientes pre-COVID. También queremos destacar que un 17,5% de nuestros pacientes no tenía comorbilidades asociadas y que le sigue las comorbilidades respiratorias. Y aquí agregamos todo lo que es respiratorio, tabaquismo, asma, EPOC, síndrome de hipoventilación, todo lo que puede ser respiratorio lo agregamos aquí. También queríamos destacar, como decía Melina, la inmunización que presentaban los pacientes al momento que nosotros plasmamos aquí. El 60% de los pacientes no tenía ninguna dosis de la vacuna, de cualquiera de las vacunas que estaban en Uruguay. Un 24% de los pacientes contaba con una dosis, como habíamos hablado, empezaba el periodo de la inmunización, y bueno, y un 13% presentaba 2 dosis al momento de la infección por COVID. En cuanto a la presentación clínica del paciente al momento del diagnóstico, la gran mayoría se presentó con síntomas respiratorios, en un 82,5%, y le siguen los síntomas generales o sistémicos como fatiga o síntomas que no son que el paciente no logra describir bien. Lo que queríamos también destacar aquí, no sé si ven el puntero, cuando decimos 2 o más áreas afectadas, en un 21,3%, lo que queremos plasmar es que cuanto más síntomas presenta el paciente en el COVID agudo, más tiene probabilidad de desarrollar un síndrome post-COVID. Entonces esto es importante porque si se presentan con más síntomas que solo respiratorios, es más probable que los pacientes lleguen a nuestra policlínica con un síndrome post-COVID. Y queremos también destacar que una de nuestras pacientes se presentó con un COVID agudo asintomática, pero tiene un post-COVID muy florido y al momento actual sigue en consultas con nosotros en policlínica. Perdón, me faltó la gráfica, perdón. En cuanto a la presentación aguda de COVID, bueno, destacar que, ¿no?, lo leve, moderado y severo, que ya todos saben las definiciones. Saber que a lo largo de la pandemia fueron cambiando las definiciones, si recuerdan en un principio que contábamos con el semáforo, pero bueno, nosotros queremos decir que, bueno, los pacientes leves fueron aquellos pacientes que no requirieron ingreso hospitalario, o sanatorial, los moderados que sí lo requirieron en una zona de cuidados moderados, como oxigenoterapia, corticoterapia, y los severos fueron pacientes que ingresaron a cuidados intensivos o estuvieron con modos ventilatorios como intubación, BNI o AF. Y aquí lo que vemos es que la amplia mayoría de nuestros pacientes se presentaron con un COVID leve, siguiéndole moderado y severo, pero no es menor, y queríamos destacar el hecho de que si nosotros sumamos los pacientes que se presentaron con COVID moderado y severo, que
como dije, requirieron internación, casi que llegan al porcentaje de los pacientes que se presentaron con un COVID leve. Bien, en cuanto a la persistencia sintomática, acá queremos graficar un poco la presentación sintomática y el tiempo sintomático, que es un poco lo que ha generado más debate, ¿verdad? Y vemos que una proporción de 0,4 presentó síntomas persistentes de 4 a 12 semanas. Recordamos, de acuerdo a lo que define la OMS, que estos pacientes escapan a la definición de la OMS, ¿verdad? Que la OMS define como condición post-COVID aquellos que persisten con síntomas más allá de 3 meses. Que si vemos la suma de los pacientes que estuvieron de 3 a 6 meses, de 6 meses al año, sí, son una proporción de 0,6 o un 60%. Por otro lado, destacar cuáles fueron los síntomas persistentes que protagonizaron esta escena, sin duda los respiratorios, y los síntomas sistémicos en los que la fatiga muscular o la fatiga del ejercicio también predominó en ese sentido. Tenemos que destacar la prevalencia de síntomas psicoafectivos, así como cardiovasculares por otra parte. En cuanto a los cognitivos, que son síntomas que en la literatura realmente tienen, digamos, otro peso, otro protagonismo, nosotros creemos que quizás o vimos un subregistro, o esto tiene que ver con el diseño retrospectivo, ¿verdad? Esto no es un protocolo en el que preguntamos sistemáticamente a todos los pacientes, sino que revisamos lo que registra el profesional. Da la impresión de que podría estar un poco subestimado. Cabe aclarar también una debilidad importante a la hora de identificar estos síntomas, el hecho de basarnos únicamente en el registro profesional. Todos sabemos que determinados constructos, como puede ser el abordaje cognitivo o el abordaje psicoafectivo, requieren instrumentos validados para poder ser definido, ¿no? Esto es solo la visión o el recuento de los registros realizados por los profesionales. Nos pareció importante hacer una disquisición de la persistencia sintomática, pero centrada en los síntomas que en la literatura se han relacionado con el desarrollo de mayor discapacidad. Ahí vemos a la cabeza fatiga y cansancio en más de un 60%, disnea, y nuevamente los síntomas psicoafectivos. En cuanto a los estudios complementarios, vemos que a la amplia mayoría de los pacientes se los estudió con placa y con analítica básica. A la mitad de los pacientes se le pidió funcional respiratorio con DLCO. La evaluación cardiovascular no se queda atrás, después lo vamos a comentar, pero la persistencia de taquicardia, palpitaciones, hacía que se abordaran estos pacientes desde ese punto de vista. Una mención especial requiere la TSH, ¿verdad? Está recomendado hacerle TSH a la mayoría de estos pacientes, son pacientes con síntomas inespecíficos, con fatiga muscular. Sin embargo, menos de la mitad fue estudiado con TSH. En cuanto a los hallazgos diagnósticos, y esto tiene importancia en el marco de esta definición de la Organización Mundial de la Salud, en ese sentido de ausencia de diagnóstico alternativo, queríamos mostrar un poco a qué diagnósticos se abordaron. Esto no significa que el diagnóstico encontrado explicara la totalidad de síntomas de los pacientes, porque los pacientes no tienen un único síntoma. Destacar primero que nada la presencia de neumonitis persistente, que la definimos como pacientes que mantenían síntomas respiratorios, principalmente disnea, desaturación, en el sit and stand test o espontánea, en reposo, hallazgos imagenológicos compatibles con la actividad de la enfermedad y alteración del funcional respiratorio. 17 de los 80 pacientes con una proporción de 0,21 que consideramos es bastante importante.
Por otra parte, nuevamente, destacar los trastornos psicoafectivos, la morbilidad basal descompensada, que era uno de los aspectos que mencionábamos hoy, como otros diagnósticos que fuimos encontrando a la hora de discernir el espectro sintomático de estos pacientes. Este 41,3% son pacientes a los que no se arribó un diagnóstico alternativo, elemento importante en el marco de las definiciones. En cuanto a los tratamientos, se revisaron todos los tratamientos recibidos por los pacientes. Acá ven graficados sobre todo antiinflamatorios, broncodilatadores, corticoides sistémicos, y bueno, el porcentaje de pacientes que fueron derivados a rehabilitación, destacando que a pesar de que un 63% de los pacientes se les indicó rehabilitación muscular o respiratoria, si tomamos esos pacientes a los que se le indicó fisioterapia, vemos que menos de la mitad hicieron más de 5 sesiones. Para finalizar, redondeando un poco y enmarcando en lo que empezamos al principio, vemos que predomina el abordaje de pacientes diagnosticados en la primera ola de contagio, con sus características, pacientes comórbidos, no inmunizados o parcialmente inmunizados, una proporción no despreciable de enfermedad grave que requirió internación, una elevada proporción de neumonitis prolongada en este contexto, y el protagonismo de síntomas persistentes en el área psicoafectiva. Nosotros lo ponemos en este marco porque realmente el fenómeno primera ola repercutió mucho en esta área en los pacientes. Aún así, no obstante, vemos que la mayoría de los pacientes cursan enfermedad leve, que predomina el sexo femenino, y una proporción elevada de los pacientes se mantiene con síntomas persistentes más allá de 3 meses, y que una considerable proporción, en una considerable proporción no se aborda un diagnóstico alternativo, lo que empieza a mostrar justamente las características de la condición post-COVID como fenómeno post-viral. El desafío, creemos, es valorar nuevos escenarios para reorientar estrategias de abordaje al problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Melina y Virginia. Excelente presentación, muy lindo trabajo realmente, muy interesante los datos recabados y muy bien presentados también. Estamos medio justitos de tiempo, entonces le voy a dar la palabra a Agustina. Recordar, Agustina, que tenemos 10 minutos de ser posible. Agustina, estás acá en el Pasteur, atrás de donde estoy yo. Y tenemos a Mauricio también, que va a hacer algunos brevísimos comentarios luego de la presentación de Agustina. Así que, digo, simplemente porque queremos luego dar espacio a preguntas, tanto de la presentación de las compañeras que recién lo acaban de terminar, como de la presentación de ustedes. Adelante, Agustina. En realidad, pásame la siguiente, por favor. Vamos a saltearnos la introducción, que ya las compañeras creo que fueron más que claras, de recordarnos un poquito cómo es el síndrome post-COVID. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a presentar la población que tuvimos nosotros en la policlínica de acá, del Hospital Pasteur, del síndrome post-COVID. Tenemos un N de 39 pacientes. Nuestro estudio se dio entre abril del 2021 y enero del 2022. Y bueno, bastante parecido a la población de las compañeras. Tenemos una edad media de 52 años, de las cuales un 60% son mujeres, lo cual en realidad es un porcentaje un poco más bajo que los estudios que encontramos a nivel internacional. Nuestros pacientes fueron todos, cursaron COVID severo o moderado, por lo tanto requirieron internación, ¿verdad? Y un 51,6% de esos pacientes fueron un COVID severo, con una estadía de 10,5 días de estadía media en unidad de cuidados intensivos. El 20% de esos pacientes presentaron complicaciones durante la internación de varias índoles, ya sea relacionadas al COVID o relacionadas a la internación prolongada de cuidados intensivos o a descompensaciones de sus propias enfermedades previas. Y lo que pudimos ver
También fue una alta prevalencia de comorbilidades. Prácticamente todos los pacientes, el 93,5%, tenían al menos una comorbilidad. Las comorbilidades más frecuentes que encontramos fueron básicamente las mismas que en el equipo anterior: tabaquismo, diabetes, hipertensión y obesidad, sobrepeso. El 48,4% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad, y casi el 13% al menos 5 comorbilidades. Lo que pudimos observar, la captación de los pacientes se intentó hacer alrededor de los 3 meses, no siempre logramos el objetivo, pero la mayoría los captamos a los 3 meses de haber sido diagnosticados de COVID. Y a las 12 semanas, la mayoría de los pacientes se presentaron plurisintomáticos, con una media de 7,03 síntomas por paciente. En la gráfica de abajo vemos, nosotros para recabar los datos hicimos en cada una de las consultas a la captación, o sea, a los 3 meses, a los 6 meses, y después posteriores de ser necesarias a los pacientes que persistían sintomáticos. La misma entrevista con una planilla con todos los síntomas a interrogar a cada uno de los pacientes y cómo venían evolucionando. Bueno, acá tenemos la planilla que usábamos, y como vemos, por lejos, la mayoría de nuestros pacientes, el síntoma más frecuente que tuvieron fue de disnea. Casi el 80% de los pacientes referían disnea de algún grado. Otro síntoma frecuente fue la fatiga, el cansancio, la debilidad muscular, y vemos también en verde una alta prevalencia de síntomas psiconeurológicos, como trastornos de memoria, de ansiedad, depresión, de déficit atencional. Estos fueron tanto síntomas que aparecieron de nuevo, o síntomas que el paciente presentaba previamente, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, y se exacerbaron luego del COVID. Bueno, acá como decíamos, la alta prevalencia de síntomas psiconeurológicos, que fue algo que nos llamó poderosamente la atención de nuestra población, porque por lo que estuvimos viendo fue en tasas más altas de lo que se ha visto en estudios internacionales. El 88% de nuestros pacientes refirieron al menos un síntoma psiconeurológico. Más frecuente, los trastornos de ansiedad y los trastornos de memoria, y en un porcentaje un poquito más bajo la depresión, que como les decía, eran cosas que los pacientes referían presentar previamente, que empeoraron después del COVID, o que aparecieron de nuevo después del COVID. Nuestro estudio se basó mucho en la capacidad de los pacientes de retomar su calidad de vida y sus actividades habituales, más tanto que en los síntomas que presentaban. Si bien para nosotros fue importante, nos interesaba saber esos síntomas cómo afectaban la calidad de vida de nuestros pacientes, y de cómo se pudieron reinstalar a sus actividades. A la captación a los 3 meses, el 70% de los pacientes refirieron una limitación parcial o total para retomar sus actividades habituales, y casi el 50% reportaron una mala o regular calidad de vida en relación a su calidad de vida previa al COVID. No, es un porcentaje importante de pacientes que tuvieron que dejar de trabajar, que no podían realizar sus actividades habituales, el cuidado de la casa, que muchas veces el cuidado de sí mismo, que bueno, después del COVID quedaron muy limitados, especialmente en los primeros meses. Abajo vemos la gráfica de calidad de vida, el reporte de calidad de vida a los 3 meses, que como ven, casi el 13% refiere a una mala calidad de vida, y el 35,5% una calidad de vida regular. Siguiente, por favor. Parte de nuestra valoración en las consultas que teníamos con los pacientes, aparte de la entrevista, era el Sit-to-Stand test, que lo usamos como punto de valoración para evaluar un poquito la capacidad funcional de nuestros pacientes, que se ha visto que es equivalente a el test de marcha de CEL.
de 6 minutos. Y bueno, lo que pudimos ver fue que la incapacidad del reintegro a la vida habitual coincidió con un bajo rendimiento en el sit-to-stand test. Sin embargo, solamente un 25% de los pacientes presentó una desaturación de oxígeno significativa, lo que nos llevó a pensar que en realidad existe un predominio de la afectación muscular sobre la respiratoria en nuestros pacientes. Acá abajo podemos ver la gráfica. Los pacientes a la izquierda son los que sí alcanzaron el número de repeticiones esperadas, los pacientes a la derecha son los que no alcanzaron el número de repeticiones, como vemos es mucho mayor el grupo que sí lo alcanzaron. Sin embargo, los grupos que desaturaban por debajo del 95% durante el test, que se evalúa la saturación previo al test, inmediatamente determinado el test y al minuto, los que presentaban una desaturación significativa, en eso en realidad son un porcentaje bastante bajo de los dos grupos, ¿no? Que son los que están en azul. Por lo tanto, bueno, nos orientamos a eso, que venía, la afectación, por lo menos en nuestros pacientes, era más muscular que realmente respiratoria. A los pacientes le realizamos tomografías a los 3 y a los 6 meses, en realidad se les realizó tomografías a los 3 meses, después a los que presentaban alguna lesión significativa imagenológica se las repetimos a los 6 meses. Bueno, estos fueron los hallazgos a los 3 meses de haber cursado el COVID. Lo que pudimos observar fue que el 72,7% tenían alteraciones compatibles con un síndrome post-COVID. El 13% tenían una tomografía con alteraciones que no eran compatibles, ya eran de sus patologías previas, tenían nódulos pulmonares, EPOC, etc. Pero bueno, el 72% tenían cambios en su tomografía que podían ser atribuibles a un post-COVID. De los cuales tuvimos dos pacientes con alteraciones tipo fibrosis light y 3 pacientes con neumonias organizadas. El resto fueron alteraciones inespecíficas que no las podemos etiquetar como ninguna de las dos, pero bueno, cambios que sí podían ser atribuibles al COVID. El 13,6% tuvieron una tomografía normal a los 3 meses. Siguiente, por favor. Se le hizo también un estudio funcional respiratorio a los pacientes, lo mismo, a los 3 y a los 6 meses, los que habían presentado un resultado normal. Y queremos destacar la DLCO, el funcional respiratorio, que fue otro valor que nosotros usamos como de referencia para la valoración total de nuestros pacientes, que acá mantenemos lo mismo que veníamos viendo en el sit-to-stand. En realidad, el 77,7% de los pacientes tenían una DLCO mayor al 70%, con lo cual seguimos con lo que referíamos, una afectación a predominio muscular más que respiratorio, por lo menos en nuestro grupo de pacientes. Solamente uno de los pacientes, que fue una de nuestras pacientes que tuvo una neumonía organizada, tenía una DLCO menor al 40%, que fue realmente la paciente más grave que tuvimos desde el punto de vista respiratorio, una neumonía organizada que fue difícil de tratar. Siguiente, por favor. Acá podemos ver la evolución de nuestros pacientes, de la captación a los 3 meses y a los 6 meses, de cómo evolucionó, por un lado, los síntomas y por el otro lado, la actividad, o sea, el porcentaje que pudo reintegrarse a sus actividades habituales. En la línea azul vemos cómo los síntomas, la media de síntomas de nuestros pacientes fue bajando, la captación refería en 7,03 síntomas de media, y ya a los 6 meses teníamos una media de 2,9 síntomas en nuestros pacientes. Y a la vez que venían descendiendo los síntomas, nuestros pacientes se venían sintiendo mejor, iba mejorando su habilidad de reintegrarse a sus actividades diarias. Y vemos que a los 6 meses empezamos con un 20% de pacientes que referían que podían realizar el 100% de sus actividades diarias previo al COVID, a un 80% a los 6 meses. Siguiente, por favor.
Acá seguimos con el mismo panorama, ¿no? Mejora los pacientes que logran alcanzar un buen resultado en el Sit-to-Stand a los 6 meses. La desaturación, seguimos teniendo algunos pacientes que desaturan a los 6 meses y que no alcanzan el número de repeticiones esperadas. Los síntomas a los 6 meses se mantuvieron siendo los más predominantes la fatiga y los síntomas psiconeuromusculares, no tanto la disnea, como se refería al principio. Pero bueno, seguimos viendo una afectación muscular. Siguiente, por favor. Acá vemos los resultados de la tomografía a los 6 meses. Esto, les recuerdo que fueron solo los pacientes que tenían una afectación previa, que bueno, vemos el 50% pasaron a ser normal. Tomografías que a los 3 meses se habían visto afectadas, y el 50% seguían teniendo alguna afectación. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión de nuestro grupo de trabajo, podemos ver una población de pacientes plurisintomáticos con una marcada repercusión en la calidad de vida y que presentaron una importante limitación para retomar sus actividades habituales luego de la infección por COVID-19. El síndrome post-COVID-19 produce un fuerte impacto a nivel de la salud física individual, principalmente a nivel respiratorio y muscular, pero también, como vimos, una afectación significativa de la esfera psiconeurológica, que en parte también dificultó el reintegro laboral y social. Siguiente, por favor. Y bueno, en la evolución, lo positivo es que, por lo que vimos de nuestros pacientes, el síndrome post-COVID-19 es transitorio en la mayoría de los casos, y nuestros pacientes presentaron una franca mejoría evolutiva a los 6 meses, con una disminución de la cantidad de síntomas, resolución en gran parte de las lesiones tomográficas y mayor reintegro a sus actividades habituales. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Excelente, Agostina, muchísimas gracias. Estamos un poquito apretaditos de tiempo, entonces vamos a darle, no sé, Mauricio, si querés hacer algún comentario. Sí, algún comentario muy breve, muy breve, es importante sí, darle la palabra. Muchísimas gracias. Adelante. Preciosa la presentación, Agostina, también. Gracias, Agostina. No, solamente destacar algunas cosas importantes de este trabajo, y bueno, algunas diferencias que tuvimos con el estudio de las compañeras de Melina y Virginia. El estudio empezó al mismo tiempo, ¿verdad? En abril del 2021, o sea, inmediatamente después de la primera ola tan severa de afectación del COVID en Uruguay. Fue una cohorte que, como ustedes vieron, fue pacientes más severos, ¿no? Esto es por un sesgo de selección, más que nada, ¿no? Porque nosotros recibimos pacientes derivados del hospital, o sea que habían tenido internaciones, que ya de por sí eran pacientes por lo menos moderados, COVID moderados, y muchos de ellos, más del 50%, eran pacientes que habían tenido COVID grave, con una estadía media en la UCI de 10 días, o sea que imagínense que eran pacientes que realmente habían estado, algunos de ellos sumamente graves, ¿no? A los 3 meses en la captación, la mayoría eran plurisintomáticos, como decía Agostina, tenían más de 7 síntomas, ¿no? Al momento de la captación. Pero en la evolución, nosotros vimos a los 3, a los 6 meses, cómo fueron desapareciendo progresivamente esos síntomas en su mayoría. Fue la fatiga también importante y los síntomas psiconeurológicos, como decía Agostina, los que más se destacaron, ¿no? Y lo que nosotros vimos es que iniciamos con pacientes que no se habían podido reintegrar a sus trabajos y a sus actividades habituales, pero que ya después, al siguiente control a los 3 meses, en su mayoría ya se habían reintegrado y su calidad de vida ya la referían como mejor, ¿no? Y un dato muy importante que a nosotros nos llamó mucho la atención era que encontramos una tomografía afectada con una afectación compatible en más del 70%. Compatible quiere decir no necesariamente que tenían neumonía organizada, ¿verdad? Sino que a veces tenían un poco de vidrio ilustrado, algún tracto denso, a veces era una afectación mínima, pero que era relacionable con el COVID. Ahora, esa afectación que vimos al principio, en esos pacientes que continuamos el seguimiento porque realmente tenían afectación, la siguiente tomografía de alta resolución, muchos de ellos la habían resuelto y muchos al 100%, ¿verdad? O sea, solamente nos quedaron ese 50% con afectación, pero en su gran mayoría era afectación leve. Solo fueron
1 o 2 pacientes que continuamos en seguimiento porque son pacientes realmente que quedaron sumamente afectados. Y tenemos 2 pacientes. Y también destacar una cosa, que esa tomografía con afectaciones y a veces con una gran afectación inicial no se correlacionaba con una afectación en la DLCO, ¿no? O sea, la DLCO afectada fue en el mínimo porcentaje de pacientes, ¿no? O sea que había más afectación tomográfica que realmente la afectación funcional de nuestros pacientes, ¿no? Y lo que destacaba Agostina al final, ¿no? Que nosotros, digamos, nos sorprendimos con el resultado, ¿verdad? Porque pensábamos que en pacientes que eran en su mayoría severos y que habían estado en UCI, y muchos de ellos intubados en UCI, íbamos a tener afectaciones severas, tanto tomográficas como de la funcionalidad respiratoria, cosa que nos dimos cuenta que a los 6 meses no fue así, ¿no? Sino que afectó la afectación psicomuscular, fue predominante sobre la respiratoria, ¿no? Y eso creo que es lo más destacable de nuestro paciente y de nuestra cohorte. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Sí, también en el estudio de las doctoras Rubiños y Burdín se observó una importante participación de los síntomas psicoafectivos, como muy bien dijo claramente Melina, o sea que en eso hay coincidencia. Creo que es algo que se ha observado en distintos grupos. Un aspecto que me parece que vale la pena comentar, antes de darle la palabra a la colega de Johns Hopkins, es que, sobre todo para dar contexto para los extranjeros, para los colegas que están conectados que no son uruguayos, los 2 trabajos pertenecen a grupos de pacientes un poco diferentes. El trabajo último pertenece a grupos de pacientes del sector público de salud y el primer trabajo a pacientes del sector privado. Por tanto, los determinantes sociales, los determinantes de salud son un poco diferentes realmente, y eso seguramente influye tanto en la percepción de los síntomas de los pacientes como en la evolución de los pacientes. Son cuestiones que es interesante tener en cuenta. Y sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Alba, colega entonces de un grupo de seguimiento de Johns Hopkins, donde me gustaría que nos comentaras qué te pareció esto y cómo se relaciona esto con la experiencia vuestra, que para nosotros es muy interesante en ese sentido. Estoy súper impresionada, un trabajo excelente. Me encantó, me sentí muy identificada con ambas presentaciones. Estamos pasando por lo mismo en diferentes sitios del mundo, ¿verdad? Entonces, me pareció que el segundo grupo que presentó, esa población era toda hospitalizada o habían personas que, exacto. Sí, pues lo que nosotros hemos encontrado en nuestra población que estuvo en el hospital es muy parecido a lo que ustedes están viendo en cuestión de los pulmonary function test, los cambios en el CT. Tenemos un subgrupo de personas que mantienen esos cambios y nosotros tenemos un grupo de ILD, Interstitial Lung Disease, no sé cómo se dice en español, pero especializados en ese daño al Interstitiopatías. En interstitiopatías. Y hemos tenido un subgrupo de pacientes que proceden a esa clínica y dan seguimiento con ellos y hay varios estudios. Nosotros comenzamos como una clínica que refería del hospital, pero poco a poco empezamos a recibir referidos de la comunidad y de personas que no estuvieron hospitalizadas. Entonces, nuestra población se parece un poquito más a la población, o por lo menos la que yo trato como fisiatra, a la población de Rubiño, que presenta con otro tipo de long COVID, ¿verdad? Y es difícil definir, todavía no hay definición clara, como quien dice, y long COVID, los pacientes que estuvieron en el ICU, pues también son long COVID, o sea, ellos se identifican con que tienen síntomas que mantienen, y yo creo que eso es importante, incluir ambos grupos, ¿no? En cuestión del segundo grupo que presentó, también
los síntomas que presentan son muy parecidos al PICS o Post-ICU Syndrome, que viene con esa Critical Illness Myopathy, la miopatía de enfermedad crítica, que es lo que tú ves entonces en esa cambio de no poder hacer el sit to stand tan bien como las personas de su misma edad. Como nosotros hacemos esa misma prueba y lo vemos también. Vemos una mejoría, pero no vemos que muchos de ellos se quedan cortos de alcanzar lo esperado por la edad. Así que, y lo que me gusta de esa población es que sí se ve la mejoría, esa mejoría bien clara. Es lo que nos mantiene inspirados al año, de haber estado en ECMO, por ejemplo, y ahora los estamos viendo volviendo al trabajo, integrándose a la clínica. O sea, es bien bonito. Esa población, pues sí hemos visto ese progreso, ¿verdad? Una vez se incorporan manejo médico y terapia física, terapia ocupacional, speech, vemos una mejoría y volver a regresar al mundo del trabajo, por ejemplo. La otra población que se habló un poquito más en la primera presentación, pues nosotros también vemos pacientes de esa población. Esa población es fenotípicamente muy diferente a la población de post-ICU. Fenotípicamente se parecen más a las síndromes postvirales de fatiga, como el Chronic Fatigue Syndrome o Myalgic Encephalomyelitis. No sé cómo se dice en español, pero ese síndrome, ¿verdad? Hay algunos que se parecen a ese chronic fatigue. Algunos de ellos tienen más disautonomia, más prominente. Algunos de ellos van a tener un poquito más fibromialgia, algunos tienen neuropatías, algunos tienen una mezcla de todo. He visto también pacientes que estuvieron en el intensivo que terminan con un poquito de disautonomia también. O sea que tú puedes ver ambos, esos son los más difíciles de tratar, ¿verdad? Porque tienen en cuestión de la disautonomia, pues un poquito más tricky porque tienen otras comorbilidades y todo eso. Pero estoy encantada y estoy loca por compartir con mi clínica lo que presentaron y tratar de emular algo parecido. Nosotros hemos hecho como mirando a algunos de nuestros números, pero no hemos mirado a números así corridos. Me gusta la idea, me inspiraron a conseguir a un residente que se ponga a trabajar. A ver si... Como Melina consiguió a Virginia y Mauricio a Agostina, es un poco así la situación. Pero excelente, ¿no? Realmente, esto genera el hecho que se motiven los residentes, por supuesto que genera para ellos una excelente experiencia de trabajo y además de metodología de investigación, de análisis de datos. Eso es realmente muy valioso. Nosotros estamos tratando de privilegiar eso en nuestro medio, o sea, de no solo mostrar la experiencia empírica, sino también la experiencia en base a datos objetivos, que es un poco la fortaleza que han tenido los dos grupos. Melina, ¿quiere comentar algo? Adelante. Rapidito, quería felicitar al otro grupo de Mauri y Agustina y destacar algo, que es la importancia de los diseños prospectivos en estos casos. Ellos pudieron obtener datos de calidad de vida que hacen mucho a este concepto. Tanto después de las olas críticas como fuera de las olas críticas, los pacientes están muy afectados y todo eso, todo lo que tiene que ver con calidad de vida, discapacidad, ausencia laboral, ausencia escolar, tiene nombre y se llama carga de enfermedad. Y es un indicador bien distinto a los indicadores que habitualmente manejamos de incidencia, de mortalidad. Tiene otro impacto, tiene costo público, además de costo en la calidad de vida de los pacientes, así que me gusta mucho esa impronta del trabajo que hicieron, porque apunta mucho más que eso. Nosotros con una mirada retrospectiva no podíamos aportar esos datos, pero son bien importantes y los felicito. Gracias. Muchas gracias, Melina. Y efectivamente, Melina, yo ya le paso un avisito. Su proyecto de maestría justamente es en el tema de carga de enfermedad vinculada al COVID. Es un tema que, bueno, está en curso, así que en algún momento también escucharemos esos resultados de ese trabajo bien interesante, una base de datos voluminosa,
de pacientes asistidos en la misma institución en la que han presentado sus datos. La verdad que excelente las dos presentaciones, sacamos muchos aprendizajes. Por un lado, esta definición compleja de toda esta condición post-COVID, como mostró la doctora Rubiños, es un conjunto de circunstancias que va un poco más allá de lo que originalmente pensábamos, donde los síntomas respiratorios juegan un rol, sin duda, pero se acompañan de otros, la fatiga, el componente psicoafectivo, son persistentes, pueden fluctuar en el tiempo y también determinan repercusiones, ni que hablar en la calidad de vida, en el trabajo y en salud pública. O sea que realmente es bien interesante. Sabemos que hay fenotipos distintos, vamos a tener que seguir trabajando para ver si alguien por ahí preguntó, en una pregunta muy pertinente, pero que por ahora, por lo menos nosotros no tenemos respuesta, que es con qué serotipo se relaciona cada uno de los síndromes post-COVID. Eso es algo que no tenemos claro todavía, iremos viendo a lo largo del tiempo. Obviamente la primera ola fue la que nos causó más impacto, luego vino la inmunización, y la inmunización dio una mano muy importante en controlar la enfermedad y en controlar los síntomas post-COVID. Eric Topol publicó un artículo ayer en Los Angeles Times, en Estados Unidos, es un artículo de prensa, periodístico, pero decía que la mejor manera de combatir el síndrome post-COVID es seguir combatiendo al COVID, ¿verdad? Seguirnos protegiendo del COVID, seguirnos inmunizando del COVID, y no naturalizar al COVID. O sea, dice, para mí como muy buen criterio, dice, bueno, no es ahora que convivimos con el COVID y listo, no, tenemos que seguirnos protegiendo, tenemos que seguirnos cuidando con las medidas de inmunización y con todas las otras medidas que fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia, el contacto interpersonal, el uso de tapabocas en los ambientes sanitarios, la higiene y demás circunstancias, la ventilación de los ambientes. Eso es algo que seguramente vino para quedarse. Quiero agradecerles a los dos equipos que han presentado, los hicimos trabajar contra reloj, lo hacemos con todos, pero eso da muy buenos resultados, como habrán podido ver. La verdad que los datos son bien interesantes, bien valiosos, tienen diferencias de acuerdo al contexto y de acuerdo a la mirada que le han dado, porque el tema permite que se le dé distintas miradas, y eso me parece que ha sido sumamente valioso. Quiero agradecerle también al público que se conectó y a los demás compañeros. Realmente, Alba, excelentes tus aportes, muchísimas gracias. Y además el hecho para nosotros, como un país pequeño, de que tú nos digas que lo que has visto en Johns Hopkins es parecido a lo que vemos nosotros acá, la verdad que para nosotros es muy interesante, porque nosotros idealizamos un poco lo que pasa allá, y seguramente idealizamos con buen criterio, porque merece ser idealizado. Así que bueno, muchísimas gracias. Estamos pasando por lo mismo. Empezamos estas clínicas sin saber lo que iba a pasar y tratando de ayudar a los pacientes. Sabíamos que había una necesidad y estuvimos ahí, y poco a poco hemos ido descifrando de no saber nada, ¿no? A poder desarrollar manejo y tratamiento para estos pacientes, y hay mucho más que conocer, todavía no se sabe suficiente. Pero muchas gracias. Exacto. Muchas gracias también a los que participaron haciendo preguntas. No sé, Henry, si querés comentarnos algo más. No, la verdad que fue extraordinaria el nivel de la presentación de hoy, y la verdad que lástima que los tiempos siempre estamos un poquito justos, pero bueno, hicieron el esfuerzo por presentarlo y valió la pena, así que muchísimas gracias a todos los equipos, y el aporte extra de tener nada menos que a una compañera de Johns Hopkins, la verdad que jerarquiza la actividad de hoy, jerarquiza ECO Uruguay, y ojalá podamos seguir así. Muchas gracias. En esta línea. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.